nos toca ver lo que se llama álgebra de funciones y la función inversa. Entonces, en álgebra de funciones, pues lo que se hace es, si se tienen unas funciones, sumarlas, restarlas, multiplicarlas o dividirlas. Entonces, acá tenemos que si se dan dos funciones, f y g, donde la función f tiene su dominio, y aquí le llamamos el dominio de f, y tenemos también el dominio de g. Entonces las podemos sumar las dos funciones, f y g, es lo mismo que sumar sus imágenes, o sea, respectivas, la imagen de f más la imagen de g. Pero el dominio de la resultante, el dominio de la suma de las dos funciones, es la intersección de los dos dominios. Es la intersección de los dos dominios, o sea, la intersección del dominio de f con el dominio de g. Para lo mismo será con la resta de funciones. En la resta de funciones, yo tengo la función f menos g evaluado en x. Esto es igual a restar las imágenes, la de f menos la imagen de g bajo x. Entonces, con respecto a x, y el dominio de la resta de funciones igualmente sería la intersección de los dos dominios. Para lo mismo sería con la multiplicación de funciones. Yo tengo dos funciones y las quiero multiplicar, pues equivale a multiplicar, aquí tenemos el producto de f con g aplicado en x, es lo mismo que la función evaluada en x multiplicada por la función evaluada en la función g evaluada en x. Entonces estamos multiplicando las imágenes respectivas, ¿no? Igual, el dominio de la multiplicación es la intersección de los dos dominios. En la división cambia un poco. En la división, si tenemos la división de dos funciones, hay que tener cuidado con esto, porque vamos a dividir la función f entre la función g evaluada en x es igual a la función f entre la función g, pero aplicado a x, ¿verdad? O sea, las imágenes. Por lo tanto, acá tenemos también lo que es el dominio de la división, y aquí cambia, ¿no? Cambia. Siempre es la intersección del dominio de f con el dominio de g. Es decir, la intersección, recordemos que son los elementos comunes, ¿verdad? Entre los dos conjuntos, entre los dos, ¿cómo se llama? Dominios. Pero, les decía que aquí hay que tener cuidado con la función que está en el denominador, ¿no? Porque ese, ¿qué pasa? Que la división entre cero no existe. Entonces, el dominio del cociente hay que quitar de la intersección aquellos elementos que son iguales a cero. Es decir, que el dominio de la función f entre g son aquellos que pertenecen a la intersección, aquellos elementos que pertenecen a la intersección de los dos dominios, pero siempre y cuando sean diferentes de cero en esos x, ¿verdad? Esos x pertenecen al dominio, pero que sean diferentes de cero al evaluarlos en la función g. Entonces, resumiendo, prácticamente todos los dominios de la suma, resta, multiplicación y división son parecidos, son iguales, ¿verdad? Pero son iguales entre ustedes, que a veces cambia un poquito. Cambia porque hay que tener cuidado con la función que está en el denominador. Estas funciones o estas operaciones se pueden extender a más funciones. No hay problema poner más funciones. Poner, por ejemplo, f más g más h evaluado en x, que es igual a f de x más g de x más h de x. Y lo mismo, si queremos encontrar el dominio de esa triple suma, sería la intersección de los tres dominios, ¿no? De la función f, g y h.
la intersección, los elementos comunes. Además de que se puede extender a más, ¿cómo se llama? A más funciones, también se pueden combinar, ¿cómo se llama? Se pueden combinar operaciones. Puede ser aquí suma, aquí resta, o aquí suma y aquí multiplicación. Entonces, poder combinar. Y se trataría prácticamente de la misma manera. O sea, se pueden tomar individuales para luego hacer la intersección de los dominios. Bueno, por ahí vamos a ver unos ejemplos con respecto a esto, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de cada uno de ellos, porque no va a quedar tiempo. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, si la función f es igual a x menos 1 y g de x es igual a raíz de x menos 2, determinar f entre g. Queremos encontrar f entre g con su respectivo dominio, por supuesto. Entonces, primero podríamos ver solución, o una solución, porque el orden a veces es diferente. Podemos encontrar primero la suma, o la resta, o la multiplicación y la división, y luego encontrar el dominio de cada una de las funciones involucradas. Pero digamos, no vamos a hacer así. Primero podemos ver que el dominio de la función f, ¿cuál es? ¿Cuál es el dominio de la función f? Observemos que la función f, ¿qué tipo de función es? Se puede considerar como una función polinómica. Todos los reales. Ajá, el dominio son todos los reales, correcto. Es una lineal, ¿verdad? Una función lineal o polinómica de grado 1. Entonces, este dominio de f son, como dice el compañero, todos los reales, correcto. Son todos los reales. En cambio, ¿cuál es el dominio de g? ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el dominio de g? ¿Qué tenemos? Raíz cuadrada de x menos 2. ¿Qué sucede en este caso? Que es una raíz par, ¿verdad? Raíz cuadrada, es una raíz par. Entonces, pero también sabemos de que lo que está dentro de la raíz par, que en este caso es una raíz cuadrada, tiene que ser siempre positiva, ¿verdad? O puede ser cero, no hay problema. Entonces, para hallar el dominio de f, de g, perdón, ¿qué tendríamos que hacer? Que lo que está dentro de la raíz, estamos hablando de esta función g. ¿Cómo tiene que ser lo que está dentro de la raíz? Igual a 0. Mayor o igual a 0. El mayor o igual que 0. Para que esta raíz cuadrada para que esa raíz cuadrada se pueda efectuar, ¿sí? Y eso es una desigualdad. ¿De qué tipo de desigualdad es? Es lineal. Una desigualdad lineal. Lo podemos resolver diciendo que esos son los x mayores o iguales que ¿cuánto? Que 2. Entonces, el dominio, el dominio de la función g sería de este 2 hasta más infinito, ¿verdad? Ese es el dominio de la función g. Ah, bueno, pero entonces, ¿cómo se llama? F dividido entre g aplicado a un valor de x a que es igual. F es x menos 1.
y G es raíz cuadrada de X menos 2. Ahí no se puede hacer nada, así tendría que quedar la expresión de la división. Al menos para un paso, ¿verdad? Esto es igual a la función f, yo lo hice una sola vez, pero no hay problema ahí, ¿no? Es la función f dividido entre la función b. Y esto es igual a x menos 1 sobre raíz cuadrada de x menos 2. Esa es la función, digamos, la regla de estimación de la nueva función, del cociente de las dos funciones, ¿no? Pero lo que nos falta es el dominio de f entre g. Y eso decimos que es igual a el dominio de f intersectado con el dominio de g. Es decir, pero hay que quitarle los elementos que hagan cero el denominador, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, menos x tal que x tal que g de x es igual a 0. Aquellos x que, donde g de x es igual a 0. Entonces, ¿cuál es el dominio de f? El dominio de f es, dijimos, todo lo real, intersectado con el dominio de g, que es de 2 a más infinito. ¿Y cuál es? Menos, ¿cuáles son los valores que hacen cero el denominador ahí? ¿Cuál es el valor que hace cero el denominador? O los valores. El 2. Entonces, como es un conjunto, lo vamos a poner así. Es un único elemento. Pero la intersección de estos dos, ¿cuál es? ¿Cuál es la intersección de esos dos? Los elementos comunes. Desde menos infinito a más infinito. No, miren, lo reales lo podemos poner como de menos infinito a más infinito, lo real, ¿no? Intersectado De 2 a más infinito. Sería de 2 a más infinito. La intersección de esos dos conjuntos, ¿cuál es? De 2 a más infinito, tomando en cuenta el 2. ¿Es el más pequeño o no? Es el más pequeño, lo pueden hacer con recta, siguiéndose de recta numérica, ¿no? Todo R sería de menos infinito a más infinito. Y 2 más infinito, pues empieza de 2 en adelante. Entonces, el dominio de f entre g es igual, dijimos que la intersección es 2 a más infinito, menos el elemento 2. Ya ahí está. Pero ¿de qué otra forma podemos ponerlo? 2 abierto más infinito abierto. Correcto, ¿verdad? Correcto. Ahí podemos escribirlo de esa manera. Simplemente este intervalo es cerrado en 2, aquí lo ponemos abierto y ya esa sería ¿cómo se llama? La respuesta, ¿no? Ese es un ejemplo de álgebra de funciones respecto a la división. Hay que tener cuidado con los elementos que hagan cero el denominador. Pero muchas veces hay ejemplos en el folleto también. Hay ejemplos en el folleto donde se nos pide determinar, por ejemplo, determinar el dominio de esta función, por ejemplo, una función que es igual raíz cuadrada de x más 3 menos raíz cuadrada de x menos 2 más, por ejemplo, x al cuadrado. ¿Cómo podemos hacer para encontrar el dominio de esa función?
¿Cómo podemos hacer? Álgebra de funciones, ¿verdad? Álgebra de funciones. Lo único que aquí ya está, esto podríamos tomarlo como ya está la suma o resta combinada de cuántas funciones. 1, 2, 3 funciones, no sé si me explico. Hay 3 funciones involucradas, hay sumas y restas de funciones. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar el dominio de esta función, el dominio de esta y el dominio de esta, teniéndolas como separadas, ¿no? Como que si esta es una función f, esta es una función h, esta es una función l. Y aquí sería la resta de estas dos funciones y la suma con esta otra, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos el dominio de esa función que ¿cómo se llama? Que consta de tres funciones, o subfunciones, podemos llamarlo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Igualando a 0 x. Buscando el dominio de cada una de las funciones. Encontrar el dominio de cada una de las funciones, ¿verdad? Y después interceptarlas. Correcto. Eso es. Encuentra el dominio de esta, el dominio de esta, el dominio de esta. ¿Y qué creen en este caso? Por ejemplo, la tercera función, la función que le he llamado L, sería Los reales. todos los reales, ¿verdad? El dominio son todos los reales. Este de aquí, ¿cuál es el dominio de Menos este? 3. Menos 3. Hasta más infinito. De menos 3 a más infinito. ¿Y este? Más 2. 2 a más infinito. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de esa suma? De todo. El más pequeño, es decir, sería desde 3 hasta más infinito. No, porque es más grande. No, desde 2 a más infinito. Desde 2 a más Desde 2 a más infinito. infinito sería. 2 a más Ah, sí, infinito. sí. 2 a más infinito. Correcto. O sea que el dominio de esta función f son de aquí no hay problema con el 3, ¿verdad? 3 de menos 3 sería, ¿verdad? Allá habría que hacer que x más 3 tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? Igual acá que x menos 2 tiene que ser mayor que 0, y nos sale que el dominio de esta función h es igual a 2 a más infinito. Y en cambio la de L son todos los reales. Entonces, el dominio de G es la suma y resta de esas funciones. Entonces, el dominio de G es la intersección, ¿verdad? El dominio de F interceptado con el dominio de H, interceptado con el dominio de E. Y eso, pues me voy a agregar ese paso ahí. Sería que el dominio de G me dicen que es, ¿cuál? Ya me olvidó. Más pequeño, ¿verdad? Que sería de El 2. ven, ese sería. No puede ser otro. Porque si, por ejemplo, cuando este es de 0 en adelante, perdón, de 2 en adelante, el 0 no le pertenece a ese conjunto. Veamos qué pasa si toma el valor de 0x, aquí en la función g. G evaluado en 0 sería 0 más 3, raíz cuadrada de 3, menos raíz cuadrada de menos 2, no se puede efectuar, ¿no? No se puede efectuar si x toma el valor de 0. Sí no hay problema, 0 al cuadrado, pero acá 0 tampoco. Pero en cambio, si lo hacemos de 2 en adelante, ya se puede evaluar en toda la función, ¿cómo se llama? En la función g, donde quiera que aparezca la x, la podemos sustituir por valores que están entre 2 a más infinito sin tener ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, eso realmente es lo que es la suma, resta, multiplicación y división de funciones. Hay unos ejemplos un poco más elaborados, pero igual vamos a hacer algunos, ¿no? Vamos a hacer algunos. Por ejemplo, bueno, de aquí puede ser cualquiera, digamos, determinar
determinar f más g si f de x es igual a x más 5 para los x menores que 1. Para los x mayores o iguales que 1. Y la función g vamos a ponerle 2x menos 3 para los x mayores que 3, por ejemplo, y 7 para los x menores o cualquier vez voy a ponerle menores, a mí no importa. Vamos a ponerle así. Obviamente, aquí tenemos que sumar dos funciones seccionadas, ¿no? Una observación que no dice en el folleto, pero sí es importante. Que si yo quiero sumar dos funciones, y si no hay nada en su dominio, no hay intersección, no se puede efectuar la suma. O la resta, la multiplicación, la división, no se puede hacer ninguna operación, porque en todos el dominio es la intersección de los dominios. Entonces, si la intersección entre los dos conjuntos, o más conjuntos, es vacío, o sea que no hay intersección, entonces no se puede efectuar las operaciones, no se puede efectuar ninguna operación de esto, ¿no? Bien, ¿cómo vamos a hacer acá para determinar eso? Obviamente el resultado nos tiene que dar una sección seccionada también. Esta es una función seccionada. Entonces, por ejemplo, la primera sección de la función f es una línea recta, y igual a x más 5, o simplemente x más 5 para los x menores que 1. Y la segunda sección es y igual a x cuadrado menos 3 para los x mayores o iguales que 1. O sea, esta es una línea recta, es una parábola, pero solo es una parte, ¿verdad? Para los x menores que 1 y para los x mayores o iguales que 1. Entonces, una estrategia que yo hago, pues, para efectuar esas operaciones, hago una línea recta, la recta numérica. Aquí pongo 0, 1, 2, 3. La otra recta numérica, en la misma dirección, 0, 1. Bueno, en adelante, ¿verdad? Aquí menos 1. Entonces, hago lo siguiente. La primera función está definida para los x menores que 1. Es decir, aquí en adelante, ¿cuánto vale la función para los x menores que 1? Vale x más 5. Ingeniero, disculpe, por la iluminación casi no se logra ver las rectas. No se logra ver la flecha acá. ¿En cuál? En las dos es que hay mucha iluminación, por eso es que casi no se nota. Va a ser complicado ahí, ¿verdad? Una recta numérica, dos rectas numéricas para cada una de las funciones seccionadas, ¿sí? Que estén emparejadas bien, ¿no? 0, 0, 1, 2, 3, 4, bien emparejaditas, ¿no? Entonces, si tomamos acá, les decía que la función primera, la primera sección de la función f es x más 5. También el color rojo, mejor lo voy a cambiar a el mismo blanco voy a utilizar. X más 5 para valores, no, hasta 1, ¿verdad? Hasta 1. Sin tomar el 1, ¿verdad? Sin tomar el 1. Pero
Pero para los x mayores o iguales que 1 es x cuadrado menos 3. Acá sí lo toman. Poner un punto oscuro. Y para acá es x cuadrado menos 3. En adelante, ¿verdad? Esa es para la función f. La otra recta numérica me va a servir para la función g, que es 2x menos 3. 2x menos 3 lo voy a poner acá, digamos. Para los x menores que 3. 2x menos 3. Aquí en adelante. O sea, de 3 para abajo, la función vale 2x menos 3. Pero de 3 para arriba, o sea, para la derecha, vale 7, una función constante. Pero ahí sí lo vale. Entonces, la suma, o la resta, o la multiplicación, o lo que sea, lo divide acá en cuántas partes. ¿Dónde está? Aquí está el otro. Aquí en 3, ¿verdad? Entonces, ahora la función f más g, o la resta, lo mismo sería para la suma, la resta, multiplicación y división. Solo que en la división hay que tener cuidado con el denominador que no sea 0, ¿verdad? Pero f más g aplicado en x, ¿cómo sería? Pues van a ser 3 secciones. Una sección sería para los x, miren, menores que 1. La otra sección sería para los valores entre 1 y, aquí, 1 y 3. Entonces, después voy a poner acá. Y la otra sección para los x de 3 en adelante. O sea, cada una de ellas tenían dos secciones, pero la suma, la resta, la multiplicación o la división va a tener 3 secciones. Entonces, ahora venimos. Aquí me falta poner los mayores o iguales, vamos a ver después, por último eso. ¿Cómo es la suma de las dos funciones para los x menores que 1? Menores que 1 serían x más 5. Y esto para los menores que 1 vale 2x menos 3. Observen que la función g está definida para los, ¿cómo se llama? De 3 para abajo. Pero aquí preciso para los de 1 para abajo. Entonces quiere decir que voy a sumar x más 5 con este tramo, que es 2x más 3. Menos 3. La suma de las dos funciones. Luego, de 1 a 3, ¿qué ocurre? De 1 a 3 para sumarlo. De 1 en adelante es x cuadrado menos 3. De la función f, ¿no? Pero la función g, ¿cómo sería de 1 a 3? Es 2x menos 3. Porque para la función g, para los menores que 3, vale 2x menos 3. Y aquí estamos entre 1 y 3, entonces sería más 2x menos 3. ¿Y cómo sería para la suma de esta otra parte? ¿Cómo sería la suma de la otra parte? X cuadrado menos 3 y Cuadrado 7. menos 3 más 7. Aquí vamos a poder efectuar operaciones, ¿verdad? Aquí también, aquí también.
Hay que tener cuidado, que si estuviera haciendo resta, entonces teníamos que haberle puesto paréntesis, ¿verdad? Porque cambiaría de signo. Aquí lo dice solo un poquito más, porque no cambia, es una suma. Entonces, si le ponemos paréntesis, da lo mismo, podemos quitar el paréntesis sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuánto daría? Es x más 5 más 2x menos 3, ¿cómo quedaría esta expresión? Podríamos sumar 2x con x, ¿verdad? 3x más 2. Eso sería lo que quedaría aquí, ¿ves? La suma de estos dos. En este otro, ¿cómo quedaría? X menos 3. 2x al cuadrado. X al cuadrado no lo puedo sumar con este, ¿verdad? Porque ese no tiene cuadrado. Entonces quedaría x cuadrado más 2x Menos 6. menos 6. Y en este otro caso, x cuadrado menos 3 más 7. El x cuadrado no lo puedo sumar con nada, no hay términos semejantes, pero sí menos 3 más 7. X cuadrado menos 4. Más 4. Porque el Más 4 4, es con el signo del mayor, ¿no? Es una resta algebraica. Tiene mayor 7 o 3. Entonces es 7, entonces quedaría x cuadrado más 4. Ahora veamos, eso ya sería simplificando esto, ¿no? Simplificando esto, pero ahora ¿cómo ponemos ahí los paréntesis, cómo se llama? El símbolo menor o igual o mayor o igual. Veamos, estamos sumando la función de arriba que es x más 5 con la función de abajo que es 2x menos 3. La función de arriba es x más 5, pero no lo toma, ¿verdad? Aquí. Por lo tanto, no va a estar en la intersección. No sé si me explico. No va a estar en la intersección. Entonces, este símbolo menor que 1 está bueno como menor. Porque el x más 5 no le pertenece el 1. Aunque en el otro, en la de abajo sí, ¿verdad? Pero tiene que estar en los dos. Entonces, obviamente, ¿cómo va a ser el signo de esta otra? Aquí en el valor de 1. Es sumando x cuadrado menos 3 le pertenece, ¿verdad? Pero acá también le pertenece porque queda en medio del intervalo, ¿verdad? Entonces no hay problema, entonces aquí tiene que ser igual. En el otro caso, estoy sumando x cuadrado menos 3, que es la función de arriba, esta, que le pertenece el 1, ¿verdad? No, estoy con el 3, perdón. Con el 3. Para ver si le pertenece o no. El 3 le pertenece a esta, ¿no? A x cuadrado menos 3. Pero a este otro le pertenece o no. 2x menos 3. 2x menos 3 está abierto acá. Entonces tiene que quedar abierto. Pero el x mayor que 3, vamos a ver. El x mayor que 3. X cuadrado menos 3. El 3 está acabado porque está todo lo abarca así. Pero, y este también, ¿verdad? Porque aquí lo abarca. Este. Por lo tanto, aquí es igual. Entonces, la respuesta de f más que aplicado en x, ya la tenemos ahí, sería como dijimos acá, 3x más 2 para los x menores que 1. Acá era x cuadrado más 2x menos 6 para los x entre 1 y 3 y x cuadrado más 4, ¿verdad? Para los x mayores que 3. Ahí tienen ya la suma de esas dos funciones. De esas dos funciones seccionadas. Entonces, este gráfico ayuda para efectuar esa operación. Con eso terminamos lo que es álgebra de funciones. Hay varios ejercicios en la guía, ¿verdad? Donde pueden practicar. Licenciado, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Aquí en la suma, ¿verdad?, de funciones, la respuesta que nos piden es la intersección de las dos funciones, ¿verdad? Y en la resta, multiplicación y división,
Sí, por eso que dijimos acá la intersección del dominio de una con la otra. Pero ahí lo que me interesa es como se llama, poner estos símbolos menor o igual, mayor o igual. Por ejemplo, la intersección entre x más 5 y 2x menos 3, la función esa, la intersección es aquí. Porque aquí ya está la otra función, x cuadrado menos 3. Entonces, por eso que se dividía en tres partes, en tres secciones. Sí. Y digamos en suma, perdón, en resta, multiplicación y división, también la respuesta es intersección siempre. Esto sería lo mismo. ¿Qué cambiaría? Ya. El menos acá, el menos acá, el menos acá, pero el menos hay que tener cuidado, les decía, con el paréntesis, porque menos esta función. Ya. Entonces quedaría x más 5 menos 2x más 3. Y se hace la operación. Gracias. La multiplicación sería el producto de estos dos. Se puede quedar indicada. A veces son muy complicados, lo que interesa más es esto. Quiero una pregunta. ¿Sí? Para determinar el dominio de esa función seccionada, sería la intersección de las tres secciones. Es que la intersección aquí por eso hicimos esto. Para ver esa intersección. No la hicimos de la otra manera, porque es más complicado. Entonces mejor la hicimos así. Pero es la intersección siempre, de los dominios. Licenciado, una pregunta. Digamos, Sí. un ejemplo, así hipotéticamente, si lo que es 2x menos 3 sería cerrado y x más 5 sería... No, sí, x más 5 sería cerrado y 2x menos 3 sigue abierto, ¿cómo se terminaría con los signos? Cambiaría. Habría que ponerlos ahí, pero ahorita, ¿cómo se llama? Podemos hacer después de la clase, podríamos hacer algunos ejemplos. Recordemos que aquí solo me dan 70 minutos y necesito abarcar los temas. Ya eso ya son casos específicos de ejemplos, ¿no? Aquí tengo un montón de ejemplos, pero no puedo hacerlos todos. Hay tantas variantes de esto. Fruto, la resta, la multiplicación, la división. No queda chance para tanto, ¿no? Solo 70 minutos. ¿De acuerdo? Hagan sus partes. Lo que sí es de que aquí es abierto, aquí tiene que ser cerrado. Disculpe, una pregunta. En el dominio de la segunda es un 5 que está al final. Disculpe, en la última parte donde están las respuestas, en la segunda ecuación es una x, es 1 mayor o igual a x menor a 5 o a 3. A 5, perdón. A 5. Ah, vale. No alcanzo a ver por si hay pixelado aquí, por eso. Muchas gracias. Bueno, sí, pero es a 5. Es a 3. Sí, es a 3. Es que como en la anterior estaba 3 y ahora la veía 5, es que no me cuadra. Y yo creo que es 3, porque arriba estaba 3 también. Vamos a, mira, aquí prácticamente tengo que hacer un resumen de lo que es el folleto. Sí, ahí lo ideal sería de que ustedes siempre lo lean antes. Se publica el folleto día viernes o sábado para que puedan leerlo un poquito, ¿no? Puedan leerlo y aquí pues es imposible pues dar todo completo, ¿verdad? Y entonces lo que hago es un resumen prácticamente. Función inversa. Una función tiene inversa. Sí, solo sí, es 1 a 1. Una definición que tenemos ahí. Un teorema, perdón. Si f es una función estrictamente creciente o decreciente en todo su dominio, entonces es 1 a 1 y posee inversa. ¿Cuándo una función es 1 a 1? Realmente lo que interesa, ¿cómo se llama? Es esta otra definición. Si f es una función estrictamente creciente, si yo tengo una expresión así, suponga que por aquí y aquí está un valor de
por decir algo, 2, esta función se va al infinito. ¿Qué sucede con esa función? Que la función de menos infinito hasta 2, ¿cómo es? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. ¿Y de 2 a más infinito? Creciente. Creciente. Por lo tanto, esta función no es 1 a 1. No posee inversa, porque tiene que ser creciente o decreciente en todo su dominio. O solo creciente o solo decreciente. A menos de que si le borramos este pedazo, o al revés, ahí sí la función es creciente, siempre. El dominio sigue de 2 en adelante. Acá empieza la función y sigue para ahí. ¿Cómo se puede ver si no es 1 a 1? Lo que se hace es trazar rectas que también, geométricamente, es rectas, ¿cómo se llama? Horizontales. Y si toca a la gráfica en más de un punto, aquí toca acá y acá. Entonces, esa no es 1 a 1. No es 1 a 1. ¿De acuerdo? Entonces, no posee inversa. Esa no posee función inversa a esta expresión. O sea, tiene que ser creciente y decreciente. Es la prueba de la recta horizontal, le llaman, para ver si tenemos una gráfica, y hay un par de gráficas en el folleto, son funciones seccionadas, y me dicen, bueno, vea si es inversa, si posee inversa esa función que está ahí. Y entonces lo que tienen que hacer es trazar rectas horizontales, y si toca en más de un punto en algún lugar, pues ya no sería función 1 a 1, y por lo tanto no posee inversa. O en otras palabras, no es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Otra implicación de las inversas ahí en el folleto tienen una gráfica de la función, una función así, ¿no? ¿Qué más? Si el TLG, el TLG posee inversa. Sí, ¿Verdad? sí, posee. Trazamos rectas horizontales y en todo momento esa gráfica va a tocar solo en un punto. Es la función raíz cúbica de x. ¿Parece? Entonces, esa sí posee inversa. Pero, ¿qué significa? Hay otras implicaciones también importantes, ¿no? En la propiedad reflexiva, todavía no hemos definido cómo es la inversa de una función, ¿verdad? Cómo determinar la inversa de una función. Pero hay una propiedad reflexiva de las funciones inversas. Quiero ver si lo tengo acá. Sí, la propiedad reflexiva de las funciones inversas. La gráfica de f inversa es la reflexión de la función f respecto a la recta y igual a x. Si el punto A, B pertenece a la gráfica de la función f, entonces el punto B, A pertenece a la gráfica de la inversa. Es decir, que si yo tengo una tabla de valores con elemento X, elemento Y, y eso me forma un par ordenado, ¿no? Me forman los pares ordenados, y esa es la función f, o algunos puntos de la función f, y si me piden, y eso la puedo graficar, ¿no? Y si me piden encontrar la inversa de esa función, lo que hago, invertir los pares ordenados, es decir, lo que era x pasa a ser y, de cada uno de los puntos, y grafico esa nueva, y esa es la inversa. Pero, a veces, ¿cómo se llama? Si no está bien definida la función, los puntos, en una gráfica, por ejemplo, si yo tengo una gráfica que es adyacente, esa es la función y igual a f de x. Y ahí me piden encontrar la inversa.
Entonces, como ahí no está definido, no está el plano cartesiano bien cuadriculado, no tengo puntos, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es trazar la recta y igual a x, o sea, cuando x igual a 1, y vale 1 y el 0. Cuando x vale menos 1, y vale menos 1, hago la recta y igual a x. Bueno, lo voy a hacer punteada. Esta es la recta y igual a x. ¿Y qué hago para graficar la inversa? Este punto que está ahí le pertenece a f. Entonces lo que hago es trazo una distancia de aquí hasta acá, perpendicular a la recta y igual a x, o sea, a un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y mido esta distancia, y a la misma distancia, al otro lado del eje x, de la recta y igual a x, va a estar este punto, se traslada para acá en la inversa. Obviamente, miren, si este fuera el punto 2,0, ¿cuál sería el punto acá? Sería 0,2. Entonces, si yo sigo trazando algunos puntos, mido la distancia en perpendicular con la recta y igual a x, y esta distancia la mido, la misma distancia al otro lado de la recta y igual a x, y ahí voy trazando los puntos, ¿no? Y ya me va a ir saliendo la gráfica de la función inversa, no sé si me explico. Esta sería y ahí voy trazando eso, ¿no? Entonces trazo algunos y de ahí me queda ya la función inversa. No sé si me logro explicar. Esta es la propiedad reflexiva de la gráfica de una función. La recta, ¿cómo se llama? Esta recta y igual a x es como un espejo, ¿verdad? Viene siendo como un espejo, que lo llaman reflexiva. Como un espejo de la inversa con la función f. Obviamente, si un punto, imaginen que esta siguiera para acá, si un punto le perteneciera a pasar ahí, los dos, una cosa, que la función inversa pasara por aquí, la función f pasara por aquí, este punto pertenecería tanto a f como a la inversa, ¿no? No cambiaría este punto. Por ejemplo, aquí va a haber uno que se va a unir por acá. El punto que esté sobre la recta y igual a x, ese no se mueve, queda lo mismo. Entonces, esa es la propiedad reflexiva de la, ¿cómo se llama? De la inversa de una función. Obviamente, en el folleto hay unos ejercicios donde sí está bien definido. Está trazada la función f con puntos bien definidos. Entonces ahí sí me cuesta porque no necesito, ¿cómo se llama? Trazar la recta y igual a x, sino que simplemente si el punto 2,0 pertenece a la función original, entonces 0,2 va a pertenecer a la inversa. Si el punto 3,5 pertenece a la función f, entonces 5,3 va a pertenecer a la función inversa. Y así lo voy trasladando, invirtiendo los puntos. Los pares, ¿no? Pares ordenados. Y ya puedo graficar la inversa. Eso de trazar la recta y igual a x es cuando a mí no me definen. O sea, que no, ¿cómo se llama? Que no esté cuadriculado. Que me dicen, hay la inversa de esta función. Tengo que hacerla así. No la tengo cuadrícula, entonces tengo que trazar la recta igual a x y hacer eso, ¿no? Las distancias perpendiculares, ¿no? Este punto trazo la recta perpendicular a la recta igual a x, o sea, 90 grados acá. Y a la misma distancia, mido la distancia extra, entonces mido la distancia acá y así trazo el punto que le pertenece a la inversa, ¿no? Es decir, cómo traslado este punto a la inversa, a la inversa. Bien. Pues vamos a realmente cómo encontrar la inversa.
Bueno, se recuerdan que estamos diciendo que ¿cómo se llama? Que los pares se invierten. Eso tiene una implicación también importante. Si aquí cada par ordenado, la componente en X pertenece al dominio y la componente en Y pertenece al rango, ¿de acuerdo? Si yo tengo puntos de la función F, las primeras componentes forman parte del dominio y las segundas componentes forman parte del rango de la función F. Pero aquí como los invertimos, entonces el dominio de la función F pasa a ser el rango de la función, ¿cómo se llama? De la inversa. Y el rango de la función F pasa a ser el dominio de la función inversa. No sé si me explico. Sí, ingeniero. Entonces, como los pares se invierten, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo encontramos o la definición de función inversa? Ahí tenemos la definición de la función inversa, dice que una función G es inversa de la función F si cumple que F evaluado en G de X sea igual a X para todo X que pertenece al dominio de G, al dominio de F. Y también tiene que cumplirse G evaluado en F de X también tiene que dar X para todo X que pertenece al dominio de la primera función que se aplica, que es F. Esa es la definición de inversa. Entonces, si esto se da, si se cumple que F evaluado en G de X nos da X y G evaluado en F de X, o sea, al contrario, nos da también X, entonces la función G, si esto se da, G es la inversa de F, o que F es la inversa de G. O sea, ambas son inversas. G es la inversa de F o que F es la inversa de G, cualquiera de las dos cosas. Es válido. Entonces, pero tienen que cumplirse estas dos condiciones. Entonces, y se denota, pues, se denota por, ¿cómo se llama? Por F a la menos 1, ¿no? O sea que aquí no le van a poner G, pueden poner F a la menos 1, o sea, la inversa. Eso también hay una observación, que F a la menos 1 de X no es lo mismo que 1 sobre F de X. Eso no, ¿verdad? ¿No? Para poner F a la menos 1, para que sea esto, tengo que poner así. Ahí sí es igual a 1 sobre F de X. Pero si queremos denotar que es la inversa, solo F elevado a la menos 1 de X. Esa es la inversa de la función, que no es lo mismo que el recíproco, se llama 1 entre F, ¿no? Bien, pero ¿qué estrategia podemos hacer para... Después tenemos estrategias para hallar la inversa de una función. Tenemos varios pasos para poder encontrar la inversa de una función. El primer paso nunca se hace. Es como se llama, determinar si F es 1 a 1.
determinar que f es 1 a 1. Eso no lo vamos a probar. Se supone que cuando me digan ya determinar la inversa de esta función, ya se va a suponer de que la función que me están dando es 1 a 1. O es decir que es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. No nos vamos a preocupar por esto. El segundo paso es hacer y igual a f de x y despejar x. La variable x, no darle la función de la. Es decir, a poner x igual a una expresión, ¿verdad? Y entonces nos va a quedar que x es igual a una función en términos de y, porque si la despejamos la x, va a quedar x igual a una expresión en términos de y. Y esta va a ser la inversa, pero en términos de y. Entonces, el tercer paso es intercambiar la x por la y. O sea, en esta expresión nos queda x igual a f inversa de y. Entonces lo que hay que hacer es intercambiar la x por la y ya nos va a quedar, y igual a f inversa de x. Y el cuarto paso, que no lo vamos a hacer tampoco, ni el primero ni el cuarto, es comprobarlo. Que f evaluada en f inversa, la inversa que hemos encontrado, es igual a x y que f inversa evaluada en f de x también nos da x, para todo x en f inversa. Eso es opcional. Esto es opcional. El cuarto paso es opcional. Si tenemos tiempo, lo podemos hacer para comprobar si realmente estamos ante la inversa. Si está bueno el despeje que hemos hecho. Si el proceso algebraico está bien hecho, esto ya no es necesario, ¿no? Repito, si me lo piden, sí, ¿verdad? Pero si no lo piden, no es necesario. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer unos no es necesario ir poniendo paso 1, paso 2, paso 3. Ejemplo, sea f de x igual a x al cubo más 1. Entonces vamos a encontrar f inversa, ¿no? La inversa de esa función. Entonces, tenemos solución, o una solución, porque puede haber otra forma. Ya les voy a explicar por qué. Una solución, tengo la función f de x igual a x cubo más 1. El primer paso dijimos que era, en lugar de poner f de x, pongo y. En lugar de f de x, pongo y. Eso es lo que decía. Y despejar ¿quién? La x, ¿verdad? Despejar la x. Realmente sería, bueno, veamos, la x. Observen que lo mismo sería si yo invierto mejor todo, para más comodidad. O paso todo a este lado. Una cosa, paso alguno para este lado, despejo la x aquí en el lado derecho. Pero como uno a veces se acostumbra más a hacer el despeje de aquí para allá, pues invierto y la igualdad se mantiene. Es una igualdad, ¿verdad?
Entonces puedo invertirlo. Quiero despejar la x, entonces sería x al cubo igual a y menos 1, ¿verdad? Pasando este 1 al otro lado, quiero despejar la x en este miembro, me queda y x al cubo igual a y menos 1. ¿Cómo quito este 3 de acá? Sacando raíz de ambos miembros. Raíz cúbica, ¿verdad? Sacando raíz cúbica ambos miembros, correcto. Entonces nos quedaría acá x igual a raíz cúbica de y menos 1. Ahí está la x despejada, ¿no? Esta sería la inversa. Esta que está acá es la inversa, pero en términos de y. O sea que esto que está acá decía en el proyecto que es f inversa, pero en términos de y. Yo lo quiero poner en términos de x. Por eso dice ahí que intercambiamos, ¿sí? El paso es intercambiar acá, en este paso, intercambiamos la x por la y. Es decir, que y es igual a raíz cúbica de x menos 1. Esto ya sí es f inversa de x, ya en términos de x. Y con eso terminamos la ¿cómo se llama? El determinante. Falta algo. Ingeniero, ¿verdad? Es que ahí no habrían restricciones porque está elevado al cubo. A eso vamos al dominio, ¿verdad? No hemos encontrado el dominio. Eso se puede ser antes, puede ser después, como quiera. No sé si me explico. Por ejemplo, acá este intercambio de las variables, algunos lo hacen aquí. Mejor intercambio y después despejo la y. Y ya me queda ahí. Ya. Es indiferente realmente. Por eso le di una solución. ¿Cuál es el dominio de f? F son una función polinómica de grado 3. No hay problema, no hay restricciones de ninguna forma, ¿verdad? Entonces, el dominio de f es igual a qué? Todos los reales, ¿verdad? ¿Cuál es el dominio de f inversa? De igual forma todos los reales. No hay restricción, ¿verdad? Es decir, compañero. No hay ninguna restricción. Si quisiera 3 cuadrada, por ahí sí tendríamos que sacar que x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0, pero como acá es raíz cúbica, es una raíz impar, entonces no hay ninguna restricción. Entonces, con eso, si este es el dominio de f, ¿cuál es el rango de f? Todos serían los reales, ¿no? Y el rango de f inversa. Todos los reales. No hay ningún problema, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si tenemos otro ejercicio diferente? Perdón. Bueno. Es otro ejemplo. Un segundo ejercicio, un segundo ejemplo. Tengo la función f como la raíz cuadrada de x más 3. Vamos
Vamos a hallar el dominio, perdón, la inversa con su dominio y el rango, digamos. O sea, vamos a determinar el dominio y rango de ambas, ¿verdad? Entonces, aquí es mejor, hagamos primero el dominio de la función f. ¿Cuál es el dominio? Una solución también. Una solución sería el dominio de la función f. ¿Cuál es? Los reales mayores iguales a 0. ¿Perdón? Reales mayores a 0. X más 3 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Eh? Lo que está dentro de la raíz, como es una raíz cuadrada, tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, que serían los mayores o iguales que menos 3. X mayores o iguales que menos 3, ¿de acuerdo? El dominio de estas son de la función f de menos 3 a más infinito. ¿Y cuál es el rango? ¿Cuál es el rango de esa función? ¿Cuál es el menor valor del rango? 0 e infinito. 0, ¿verdad? Si x toma el valor de menos 3, que es el más pequeño del dominio, menos 3 más 3, 0. Raíz cuadrada de 0 es 0. Y si seguimos dándole valores más de menos 3, ¿verdad? Por ejemplo, cuando x vale 1, 1 está en el intervalo. 1 más 3 es 4, raíz cuadrada de 4 es 2. La función es creciente, va creciendo, ¿no? Los valores de y van creciendo. Por lo tanto, el rango de la función f es, como dice el compañero, de 0. Quiere decir que aquí ya tenemos el dominio de la función inversa, ¿no? Y el rango de la función inversa, ¿o no? Sí. Porque este es el dominio de f, pero este pasa a ser el rango de la función inversa. Este es el rango de la función inversa, de la función f, perdón. Va a ser el dominio de la función inversa. ¿Ven? Ahora hallemos la fórmula, ¿cómo se llama? Sí, la fórmula o la regla de asignación de la inversa. Entonces sería, tenemos que f de x es igual a raíz de x más 3. Decimos que lo primero que hay que hacer es cambiar la y por f de x, que tiene esta expresión. F de x es igual a y, con la variable dependiente. ¿Qué hacemos para quitar esa raíz? ¿Qué queda? O sea que queda. Hoy lo hice pasando para acá. Aquí tenemos la inversa, ¿no? Nada más que hay que cambiarla, ¿no? Hay que cambiarla. Quedaría x cuadrado menos 3 es igual a y. O sea que la inversa de la función x es igual a x cuadrado menos 3. El dominio de la inversa, lo borremos, es el rango. 0. Ese era el más infinito. Y el rango de la inversa es el dominio de la otra, ¿no? Ahí tenemos ya. Con eso hemos concluido, ¿no? Qué interesante, porque la función esta, si la graficáramos, raíz de x más 3,
Vamos a verlo más adelante cómo graficar. Es así, de menos 3 en adelante, ¿no? De menos 3, una raíz cuadrada. Entonces quiere decir que menos 3,0. Entonces si hacemos la inversa, imagínense. Este menos 3,0 sería 0 menos 3, ¿no? Este punto pasaría a ser acá. O sea, quedaría algo así. La recta llega a la X, las distancias, algo parecido. Ahí lo pueden hacer ustedes, ¿no?